Bueno, pues nada, seguimos con la segunda parte del Kurdistán. Y bueno, vamos a ver más o menos un resumen hasta ahora, como dijimos, de kurdos 30, 40 o 50 millones. El mayor pueblo del mundo sin Estado. También tengo que decir, recomiendo también, y que de vez en cuando tomo mucha idea, un buen canal de historia también, El vertedero de Kratos. Además, ahora está, como es malagueño, está ahora hablando últimamente de la Torre Mónica, de la calle Lario, y en fin, bueno. Bueno, tenemos que ver el mapa. A ver, tengo aquí un par de mapas. Acuerdo de Sykes-Picot. Bueno, esto es Turquía. Y como veis, o sea, esto es Turquía, y como veis, esta es la frontera de Turquía. O sea, de Turquía es que una tercera parte son kurdos. Luego Siria, que es esto, solo este piquito de aquí. Irán, aquí tiene este poco, y Irak, todo esto. Y Armenia, que está aquí arriba, un poquito de nada. Entonces esto está en la región del Kurdistán. Bueno, haremos como un pequeño resumen hasta ahora. Como dijimos, que incluso hay vestigios desde hace 4000 años, que los kurdos se caracterizan por su raza, lengua y cultura propia. Actualmente el idioma es cooficial en Irak, mientras que en Siria, Irán y Turquía está prohibido. Por tanto, no hay kurdos. Por tanto, hay kurdos que incluso no hablan ya, no lo saben hablar el kurdo, no lo hablan. La religión, como dijimos, era el Islam suní. Ya sabéis que el Islam se dividió en dos ramas, sunita y chiita, por, decía, la verdadera heredero de Mahoma. Y bueno, pero bueno, esto lo veremos, lo vimos en su momento, pero hay que recordarlo. Bueno. Entonces la religión, como dijimos, es el Islam suní, ¿no? Porque se fueron convirtiendo, sobre todo en sus 400 años del Imperio Otomano, pero antiguamente ellos de siempre era el yazidismo, ¿no? Que como vimos era una religión monoteísta y que el dios era Melet-Ais o ahora no me acuerdo el nombre, y que bueno, le preguntaremos cuando hablemos con Chao, y que se representa en un pavo real. Según muchos analistas y muchos puntos de vista, analistas geopolíticos, es un pueblo que se ha cimentado, o sea, es un pueblo libertario y construido sobre la base de igualdad de género, ¿no? Por ejemplo, en Siria tienen un ejército de kurdas, o sea, de mujeres. La prima tiene su propio ejército, IPS, unidades femeninas de protección, que fueron clave en la derrota del ISIS en Siria. Bueno, el ISIS es otra historia que también ahora, cuando llegue su momento, también lo veremos. Resumiendo, el Kurdistán formó parte del Imperio Arcadio, Imperio Medo, Imperio Persa, Imperio Macedonio, luego de los califatos ya antes comentados en el vídeo anterior, ¿no? Califato Omeya, Abbasí, Ayubí, en fin. Que el Ayubí era la familia de Saladino, como vimos que Saladino era uno de los líderes kurdos más importantes de las cruzadas, de los que ganó en 1200 y pico Jerusalén. Bueno, 400 años bajo dominio otomano,
que sus feudos kurdos fueron respetados y con bastante autonomía, pero al llegar al siglo XIX los otomanos se volvieron más intervencionistas y comenzaron a aflorar numerosas rebeliones, y en este ambiente se llega a la Primera Guerra Mundial, que es donde nos habíamos quedado en el primer vídeo, donde el Imperio Otomano se asocia con los alemanes, que serán los futuros perdedores, y claro, al final pues se va a desintegrar. Estoy también con unos dos primas. Me imagino que será esto. Estoy también con unos estudios de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que ahí empezó todo. Y entonces van bastante avanzados, o sea que puede que después de esto empiece con ello. Y entonces pues eso, de la Primera Guerra Mundial, que como veremos ahí al acabar se destrozan 4 imperios: el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, porque esos 3 imperios eran socios, y el Imperio de zarista ruso, que aunque era de los aliados, pero como se produjo la revolución bolchevique, pues también, es el 4º imperio. Bueno, esto ya luego ya lo veremos. Ya dijimos que los otomanos respetaron las diversas etnias y religiones del imperio, sobre todo a los musulmanes, que tuvieron privilegios sobre el resto. Y también los feudos kurdos se mantuvieron con cierta autonomía hasta el siglo XIX. Después llegó la decadencia del Imperio Otomano y también de la dinastía persa, y que también allí tuvieron rebeliones, ¿no? Los kurdos bajo los persas, y tanto unas como otras fueron reprimidas. Y en este contexto llegamos a la Primera Guerra Mundial. Bueno, en la Primera Guerra Mundial los otomanos, como digo, son socios de los alemanes. Entonces los kurdos se defendían, o sea, ¿qué he puesto aquí? Bueno, la cosa es que los kurdos se aliaron con los aliados, y los kurdos también se amotinaron a favor de los aliados, ¿no? O sea que los kurdos, digamos, aprovecharon este contexto de la Primera Guerra Mundial, vieron que los aliados eran su mayor futuro, ¿no? En este caso Francia, Inglaterra y Rusia, y verían que posiblemente pues eso, tendrían futuro con ellos. Entonces se rebelan contra el Imperio Otomano, que era socio de los alemanes, de los imperios centrales, y entonces pues en contra de su propio imperio otomano. De todas formas, el apoyo aliado a los kurdos no fue tal, solo en papeles, y el apoyo real solo fue levemente en 1917 por la Unión Soviética, por los rusos, todavía no era Unión Soviética, perdón, por los rusos, imperio zarista, pero que sabemos que ellos se retiran a su guerra civil bolchevique, y entonces pues prácticamente digamos que abandonan a los kurdos. Al final de la Primera Guerra Mundial, entonces, como he dicho, caen 4 imperios: el ruso, el alemán, el austrohúngaro y el que nos acontece, el Imperio Otomano. Y entonces el Imperio Otomano es fragmentado y hecho en pedazos, y en eso los kurdos rozaron la gloria. Según el primer tratado de Sèvres, les iban a dar un estado con su frontera, estado kurdo. Pero esto no le gustó a Turquía, porque claro, como hemos visto que 1/3 del terreno turco, pues si se lo quedaban los kurdos, pues Turquía se iba a mermar. Turquía, que se veía, era como la heredera del Imperio Otomano. De hecho, era la que repartía el bacalao en el Imperio Otomano. Entonces a Turquía no le interesaba, porque le desmantelaban su territorio,
Entonces esto desencadenó la Guerra de la Independencia Turca, que va de 1919 a 1922, probablemente con apoyo americano. Bueno, esto lo tengo que mirar, esto ha sido un invento mío. Pero claro, pero esto lo tengo que argumentar. Por tanto, reemplazan el Tratado de Sèvres por el Tratado de Lausanne. En este tiempo los kurdos habían formado un reino, el Kurdistán, ¿no?, que incluso llegó a ser reconocido, ¿no?, que es lo que yo digo, que aquí tocaron la gloria, de 1921 a 1924, pero eso fue reprimido tanto por los turcos, obviamente, y británicos, por tanto, conservando su parte de Kurdistán. En un principio yo pensaba que los británicos le habían ayudado a los turcos, pero no, además que no tiene ningún sentido. Si los británicos habían sido enemigos de los turcos en la Primera Guerra Mundial. Entonces, pero claro, pero acabada la Primera Guerra Mundial, le ayudan a los turcos a... Hay que... no es bueno, habrá que mirarlo. Entonces, lo voy a poner aquí como duda. Los británicos a favor de los turcos después de la 1 World War. Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, porque claro, como todavía no sabían que iba a haber una segunda, pues se llamó Gran Guerra. El nombre de primera lo recibe después de que pasó la segunda. Esperemos que no haya una tercera. Bueno, Kurdistán. El Tratado de Sèvres, que Sèvres es una ciudad de Francia, se firma en Francia, y es la fragmentación del Imperio Otomano. Firmado el 10 de agosto de 1920 entre el Imperio Otomano y los aliados, menos Rusia y Estados Unidos. Qué curioso. No llegó a entrar en vigor, claro, al no ser ratificado por los firmantes. Con referencia al Kurdistán, claro, es que el Tratado de Sèvres es el que reconocía al Kurdistán. Con referencia al Kurdistán, no hubo acuerdo sobre su frontera, debido a la disparidad de los asentamientos kurdos, debido a la política turca que se opuso rotundamente, provocando la guerra de la independencia turca, que ya lo hemos visto, dio lugar al Tratado de Lausanne, ¿no?, después de la guerra de independencia turca, 1919-1923, se firma el Tratado de Lausanne, que también en Francia, que reconoce la frontera turca, más o menos la que hay actualmente. Después no después, sino que en eso había un tratado secreto que estaba en vigor, el Tratado de Sykes-Picot, ¿no?, que ya lo vimos cuando vimos el vídeo de Israel y Palestina. Sykes-Picot, un acuerdo secreto entre Reino Unido y Francia, que empezó desde el 1915 hasta el 17, sobre las áreas de influencia en Asia Menor, ¿no?, la fragmentación del Imperio Otomano, ¿no? Marc Sykes era un noble inglés y François Picot, un diplomático y abogado francés. Entonces estos dos fueron los que fraguaron este tratado, que ya cuando vimos el vídeo de Palestina e Israel, pues vimos que Palestina se quedó en área de influencia británica y Francia, tengo aquí un mapilla que ahora lo veremos, y Francia quedó con Siria y eso. Bueno, lo peor fue que aquí mezclaron kurdos, chiitas, sunitas en el mismo país, por ejemplo en Siria y en Irak, y esos fueron pues digamos, en un futuro pues se iban a estar dando de leche todo el rato. Bueno, aquí están los acuerdos Sykes-Picot. Zona azul, influencia francesa, que es Siria, y zona esta calabaza británica, que tenemos Jordania, Irak, y aquí vemos Jerusalén, que está aquí en otro color porque es de esto internacional, zona de control internacional.
la azul es francesa y la otra, la roja, inglesa. O sea que en la zona de influencia se estaban repartiendo Sais-Picot, toda esta zona, para que entre Francia e Inglaterra. Bueno, y como no da tiempo a acabar, pues ya cuando sea haremos otro y luego está pendiente la entrevista, ¿no? Cuando vaya a Granada, ahora en breve que voy, a ver si hablo con él y tenemos un ratillo y tengo que hacerme un de estos de preguntas para, venga, pues nada, hasta, chao, hasta el pronto.